Hoy quiero hablarte sin rodeos, sin metáforas, sin diplomacia, sin maquillaje. La globalización, tal como nos la vendieron durante 40 años, está muerta. Y lo más trágico es que la mataron quienes más se beneficiaron de ella: los mercados financieros, los bancos centrales complacientes y los gobiernos que decidieron gobernar para los capitales, no para sus ciudadanos. El mundo no está entrando en una crisis. El mundo está entrando en su fase de reconfiguración forzada. Y cuando los sistemas cambian a la fuerza, no por decisión democrática, lo que emerge no es estabilidad, sino caos. Hoy vamos a hablar de ese caos, de por qué ocurrió, de quiénes lo provocaron, de hacia dónde vamos y de por qué, si no actuamos colectivamente, lo que viene será peor que todo lo anterior. Empecemos por la economía global. Los titulares dicen crecimiento frágil. La realidad es más simple. No hay crecimiento real, solo hay deuda. Los gobiernos se endeudan para sostener economías zombies. Los bancos centrales imprimen dinero para salvar mercados que producen riqueza solo para quienes ya son ricos. Y la clase trabajadora sostiene un sistema que ya no le ofrece movilidad, ni seguridad, ni esperanza. El mundo está financiado por promesas futuras que nadie podrá pagar, y las élites financieras lo saben perfectamente. La prueba: los bonos soberanos se están explotando sin que haya inflación real. Eso significa una cosa: los mercados ya no confían en los estados, pero los estados siguen obedeciendo a los mercados. El resultado es un círculo vicioso: deuda que crece, salarios que no avanzan, gobiernos sin margen, austeridad disfrazada de prudencia fiscal. Esto no es un ciclo económico. Esto es un sistema agotado. El comercio global está rompiéndose, no por falta de mercancías, sino por falta de confianza. Estados Unidos ya no confía en China. China no confía en Occidente. Europa no confía en nadie, ni siquiera en sí misma. Las cadenas de suministro que sostenían la globalización están moviéndose a países aliados, regiones seguras, bloques ideológicos. Eso no es globalización. Eso es fragmentación. Te lo pongo claro. El comercio mundial ya no se organiza para maximizar eficiencia, sino para minimizar riesgos geopolíticos. Eso significa precios más altos, menos competencia, más control estatal, más poder para las corporaciones gigantes, menos oportunidades para países pequeños. La hiperglobalización murió en cuanto la política dejó de ser un accesorio del mercado. Ahora, el mercado es un peón de la geopolítica. La economía de guerra, el negocio más grande del siglo. En Europa ya no se habla de bienestar, se habla de armamento. En Estados Unidos ya no se discute sobre educación, se discute sobre Harvey. Lo mismo en Asia, lo mismo en Oriente Medio, lo mismo en prácticamente todo el planeta. La guerra, o la preparación para ella, se ha convertido en el motor principal de la economía global. Europa prepara el mayor gasto militar desde la Guerra Fría. Las empresas de defensa baten récords de ganancias. Y los líderes te dicen que no hay dinero para hospitales o vivienda, pero mágicamente sí hay dinero para misiles, drones y municiones. La narrativa oficial: seguridad. La realidad: negocio. Cuando un continente apuesta su futuro a la industria armamentista, lo que está diciendo es muy claro: renunciamos a la prosperidad compartida, optamos por la economía del miedo. Pero hay algo más peligroso. Un continente armado hasta los dientes no se arma para no usar las armas. La militarización nunca es neutra. Siempre conduce a recortes sociales, vigilancia masiva, concentración de poder, erosión de derechos, menos democracia. Europa está entrando en la lógica del estado de excepción permanente, y Estados Unidos ya vive ahí desde hace años. Democracia bajo ataque. El nuevo totalitarismo es financiero. La gente cree que la democracia está siendo amenazada por populismos. Falso. La democracia está siendo destruida por tecnocracias sin control, bancos centrales sin supervisión, instituciones que nadie eligió pero que toman decisiones que afectan a todos. La deuda pública es el arma perfecta de control político. Cuando un país debe más de lo que puede pagar, no gobierna su parlamento,
gobiernan sus acreedores. Eso es lo que vemos en Grecia, Italia, Argentina y pronto en muchos más. El voto se ha convertido en una formalidad, un ritual vacío, una ceremonia sin poder real. La democracia ya no muere con golpes militares. Muere con recortes, ajustes, memorandos, reformas estructurales y pactos impuestos desde oficinas que nadie conoce. Ese es el nuevo autoritarismo, el autoritarismo financiero. ¿Qué hacer? La parte que nadie se atreve a decir. No voy a darte soluciones tibias. No voy a decirte que todo estará bien. No voy a sugerir paciencia. La situación exige ruptura, no reformas cosméticas. 1. Reestructurar la deuda global. Los países no pueden ser colonias financieras. Hay que renegociar, cancelar y rediseñar las reglas. 2. Acabar con la dictadura de los mercados. Los bancos centrales deben ser democráticos. Las decisiones monetarias deben responder al interés social, no al índice bursátil del día. 3. Crear alianzas económicas basadas en derechos, no en armas. Si la cooperación internacional depende de quién fabrica más misiles, el futuro será guerra en cámara lenta. 4. Reconstruir el Estado social. Educación, salud, vivienda, protección. Esas son las bases de una sociedad que funciona, no los tanques. 5. Democratizar la tecnología y la información. Sin control ciudadano sobre datos, plataformas y algoritmos, la libertad es una ilusión. Estamos viviendo un momento histórico. No es el final del mundo, es el final de este mundo. Y el inicio de otro. La pregunta no es si va a cambiar. La pregunta es, ¿quién escribirá las reglas del nuevo orden? ¿Los ciudadanos o los mercados? ¿La democracia o la deuda? ¿La solidaridad o la militarización? El viejo sistema está derrumbándose. Y como siempre ocurre en la historia, lo que viene después depende de nosotros. Si no construimos un modelo nuevo, los mismos que destruyeron el anterior construirán uno peor. Ese es el desafío. Y ese es el mensaje. Durante décadas hemos vivido bajo el paradigma de la globalización, un mundo interconectado donde las mercancías, el capital y la información fluían con una libertad sin precedentes. Sin embargo, ese orden parece estar llegando a su fin. Hoy el tablero global se está redibujando, dando paso a una era de fragmentación impulsada por la geopolítica, una deuda asfixiante y el fantasma de la guerra. Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo orden mundial y en este vídeo vamos a desgranar las claves para entenderlo. La economía global muestra signos de una vulnerabilidad alarmante. Organizaciones como la OCDE ya han lanzado serias advertencias. El crecimiento mundial es frágil y desequilibrado. Los mercados financieros, que antes actuaban como el termómetro de la confianza, hoy reflejan un profundo nerviosismo. Los rendimientos de los bonos soberanos se disparan, indicando que los inversores exigen una prima de riesgo mayor ante la incertidumbre. Las bolsas de valores experimentan una volatilidad extrema, reaccionando bruscamente a cada titular geopolítico. Este escenario de fragilidad económica no es una simple corrección cíclica, es el síntoma de un sistema que cruje bajo la presión de nuevas realidades geopolíticas y deudas acumuladas que limitan la capacidad de respuesta de los gobiernos. Esta tensión se manifiesta de manera muy clara en el comercio internacional. Las cadenas de suministro globales, optimizadas durante décadas para la máxima eficiencia, se están reconfigurando a marchas forzadas. Ya no se trata solo de producir más barato, sino de producir de manera más segura y con aliados fiables. Conceptos como el nearshoring, acercar la producción a casa, o el friendshoring, comerciar preferentemente con países amigos, dominan las estrategias corporativas y estatales. Estamos viendo cómo se dibujan nuevas rutas comerciales en los mapas, priorizando la seguridad nacional sobre el coste. Esta reorganización no es gratuita, implica mayores costes, presiones inflacionistas y una posible duplicación de infraestructuras, fragmentando el mercado global en bloques comerciales enfrentados. En Europa, este cambio de paradigma ha adoptado una forma especialmente dramática.
La invasión de Ucrania por parte de Rusia no solo ha sido una tragedia humanitaria, sino también un brutal despertar geopolítico para el continente. La Unión Europea, que durante mucho tiempo confió en el poder blando y el comercio como herramientas de paz, se ha visto forzada a hablar el lenguaje del poder duro. Se ha puesto en marcha un ambicioso plan de rearme, y los presupuestos de defensa, estancados durante años, crecen a un ritmo vertiginoso. Bruselas habla abiertamente de transitar hacia una economía de guerra, preparándose para un entorno de confrontación a largo plazo. Esta militarización de la economía europea tendrá profundas consecuencias, desviando recursos que antes se destinaban a otros sectores y alterando las prioridades políticas del proyecto comunitario. Este nuevo escenario pone en jaque los fundamentos mismos de nuestras democracias liberales. ¿Pueden los modelos clásicos, basados en el libre mercado y la cooperación multilateral, sobrevivir en un mundo de bloques geopolíticos y soberanías recelosas? Las tensiones entre la seguridad nacional y las libertades individuales, entre la apertura económica y el proteccionismo estratégico, son cada vez más evidentes. Las cumbres internacionales, antes símbolos de consenso, son ahora escenarios de desencuentros y alianzas frágiles. Mientras tanto, la ciudadanía, golpeada por la inflación y la incertidumbre, muestra un creciente descontento, poniendo a prueba la resiliencia de nuestras instituciones democráticas. Ante este panorama, surgen voces que proponen alternativas radicales al orden establecido. El economista y exministro griego Yanis Varoufakis, por ejemplo, argumenta que la respuesta no puede ser un retorno al nacionalismo del siglo XX. En su lugar, aboga por un nuevo contrato social internacionalista. Su propuesta se basa en fortalecer la soberanía democrática no contra otros, sino para poder cooperar en pie de igualdad. Plantea la necesidad de mecanismos que promuevan la justicia social a escala global, como la creación de economías locales más resilientes y sistemas de bienestar robustos, financiados a través de una cooperación fiscal internacional que ponga coto al poder de las grandes corporaciones. Se trata, en definitiva, de reinventar la globalización desde abajo, basándola en la solidaridad y no solo en la competencia. Y hasta aquí el análisis de hoy. La transición de un mundo globalizado a uno fragmentado es, sin duda, uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, un proceso complejo y lleno de incertidumbres que definirá el futuro de las relaciones internacionales y de nuestras propias sociedades. Esperamos que este vídeo os haya parecido interesante. Como siempre, os animamos a dejar vuestras opiniones en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.